Muy buenas tardes a todos. Estamos ya entrando en el domingo 28º del tiempo ordinario. Prácticamente estamos entrando ya en la recta final de nuestro ciclo litúrgico, pues nuestro calendario comprende 34 semanas y estamos entrando en la semana 28. Hoy, si ustedes han podido descubrir el hilo conductor de las lecturas, es la acción de gracias. Este es el tema y este es el hilo conductor. El contexto es esta enfermedad llamada lepra. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio aparece esta enfermedad, la lepra. Y en los tiempos de Jesús y unos siglos atrás, era considerada una enfermedad muy peligrosa. Todo mundo le tenía miedo a la lepra, porque obviamente la tecnología que tenemos hoy, pues no estaba avanzada. Era considerada una enfermedad altamente peligrosa y contagiosa. Nadie quería estar cerca de un leproso. Un leproso estaba condenado a un doble dolor. Primero, por el dolor del cuerpo. Un leproso que sufría una enfermedad, pues por alguna razón, algunas partes de su cuerpo se iban pudriendo, se iban cayendo de su cuerpo. Un leproso podía perder los dedos de las manos, la nariz, las orejas e incluso podía quedar ciego. Y luego la falta de higiene, pues se agravaba más todo. Por lo tanto, el dolor de un leproso era muy grande. Y el doble dolor porque era marginado. Tenía que ser apartado de la familia, de la comunidad. No podía estar en el pueblo, no podía estar en la comunidad. Tenía que ser apartado y señalado. Entonces el dolor físico, el dolor moral, el dolor espiritual, psicológico que sentía un leproso era muy grande. Tenía que llevar incluso una campana y gritando cuando se acercaba a la gente: soy impuro, soy inmundo, soy inmundo. Nadie podía acercarse. Y si se atrevía a acercarse a la comunidad, lo podían matar arrojándole de piedras. Es así que era la vida de un leproso. En ese contexto aparecen Naamán y aparecen los 10 leprosos hoy en la palabra de Dios, que se acercan, que acuden a Dios en caso de Naamán, y en el caso de los leprosos se acercan a Jesús. Bien, de esto sacamos nuestra primera reflexión, porque así como la lepra, que era una enfermedad contagiosa, dolorosa, cada uno de nosotros lleva una especie de lepra que daña la vida del ser humano, que daña toda la persona y muchas veces en toda la integralidad de la persona. Daña el cuerpo, daña el alma, daña el espíritu, daña toda la parte psicológica de una persona. ¿Cómo? Sí, porque el pecado también es lepra. Pensemos en los pecados capitales. Imagínate alguien que tenga, no sé, que se lleva. Otro pecado capital puede ser la soberbia. No me equivoco, yo lo sé todo y me siento el centro del universo y de la vida. Imagínense esa especie de lepra que lacera no solo a la persona, no solo en su estado psicológico, espiritual, repercute en su cuerpo y hiere a las demás personas porque piensa que tiene la verdad, toda la verdad, que no se equivoca,
que no hiere, que no hace daño y que está bien y que no está lastimando. Esa es la soberbia y que puede convertirse también en una lepra. Pensemos, por ejemplo, en la lujuria. Imaginemos a alguien que no puede dejar de ver esos videos en su dispositivo o en esas páginas y está constantemente en una vida trastocada por la lujuria y que le hiere la mente, incluso el cuerpo, y está rompiendo esa lepra, está rompiendo con su vida matrimonial por consecuencia de eso. Y así, llamemos el pecado que ustedes quieran, es una especie de lepra que nos lacera, que nos lastima. Ahora bien, pensemos, ¿cuál es tu lepra? La tuya, la que tienes, la que arrastras, la que te lastima. ¿Cuál es esa lepra que nos lastima, que nos hiere, no solo a nivel del cuerpo, sino que se eleva y nos trastoca y nos lastima a nivel del alma, del espíritu, que no me hace estar bien, que no me hace estar en paz? ¿Cuál es esa lepra que tú y yo llevamos? Qué bueno que nada más esa lepra me estuviese lastimando a mí, pero no. Puede ser que esté trastocando la vida matrimonial con esos choques, esos pleitos, esos gritos, con esas traiciones. Puede ser que se lleve también hacia los hijos, que esas heridas y esos pecados, esas lepras, también se esté llevando a la vida de los hijos, a la vida de la familia, a la vida de mis padres, porque también puedo yo herirlos, contagiarlos y lastimarlos con esa lepra que yo llevo. ¿Cuál es esa lepra que tú llevas? Hoy, a la luz de la palabra de Dios, tú y yo lo tendríamos que pensar profundamente y decir: Señor, sí, es posible. Y el primer paso es la aceptación, como los alcohólicos anónimos, o los drogadictos anónimos, o los neuróticos anónimos. Si yo no acepto que soy borracho, que soy un borrachín, que soy alcohólico y que me gusta y constantemente estoy bebiendo, ¿cómo podría yo tener ayuda o recibir ayuda? ¿Cómo me pudieran ayudar si no acepto que soy alcohólico, que llevo esa lepra que me daña y daña a los demás? El primer paso entonces es aceptar. Llevo una lepra. Señor, sí llevo una lepra. Este pecado, esto que yo llevo, me está lastimando. Y lastima a mi vida, y mi matrimonio, y mi familia, y a mis hijos, y todo lo que me rodea. Es el primer paso, la aceptación. Hoy te lo pregunto y me lo pregunto yo: ¿cuál es esa lepra que tú y yo llevamos? Eso lo tienes que saber tú, y lo tienes que aceptar y descubrir tú, personalmente. Ese es el primer punto. Segundo, dice el texto hoy de la Escritura, ambos textos, la primera lectura y el Evangelio, que cuando Naamán le pidieron que se bañara en el río Jordán 7 veces, Naamán expresó, dice: bueno, que no hay ríos allá de donde vengo, que no hay agua, que no hay mar, que no hay lagos, que no hay ríos mejores. ¿Por qué me tengo que estar bañando en el río Jordán? Para eso vine. Y su servidor le dijo: Señor, si el profeta Eliseo te estuviera pidiendo otra cosa, ¿no lo harías? Sí. Entonces, ve y báñate. Y eso dice el texto hoy, que Naamán fue y se bañó. El Evangelio conectándolo, los leprosos se acercaron a Jesús y le gritaban: Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. Y en muchas ocasiones Jesús toca y sana al instante. No es el caso de los leprosos. Eran los únicos que daban fengo. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, luego el cura que se tarda mucho! Caray, ¿es en serio tan pesado? ¿Es una carga? Oye, el Señor no te está pidiendo, oye, échate en la espalda 2 bultos de esos de cemento, de esos de 50 kilos. En total son 100, ahí vas y te vas caminando hasta las antenas. Y de las antenas te subes por las escaleras hasta el mirador de allá arriba. Y luego te bajas y llegas hasta aquí. Como dicen los muchachos, eso sí sería manchado. Y les apuesto que tal vez alguno lo haría. Pero no, el Señor no te está pidiendo eso. No te pide eso. Te pide, escúchame. Cumple mis mandamientos. Están a tu alcance. No están tan lejos en el cielo que no los puedas alcanzar, ni en el fondo del mar que no puedas meterte y híjole. No. Tan solo es venir a misa, escuchar su palabra. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Porque entonces a veces sí y a veces no. ¿Será tan difícil irse a confesar? Ay, es que me da vergüenza. Bueno, te da vergüenza. Yo no sé si alguien levante su mano y me diga cuándo me ha escuchado que yo me le... Pecadora. Señora, pecadora esta. Viejo coscolino, rabo verde, sáquese de aquí. No. Pues te dará vergüenza, da vergüenza confesarse. Da vergüenza decir al confesor mis pecados. ¿Qué trabajo puede costar? Si además el Señor es tan misericordioso. ¿Qué trabajo podrá costar rezar el rosario? Dime. ¡Ay, qué carga tan pesada! ¡Ay! Vete la serie del que salió de esto, de lo otro. Mira, te desvelas hasta las 4 o 5 de la mañana por estar viendo el capítulo. ¿En qué capítulo vas? Ay, voy en el capítulo 18. Y eso sí lo hacemos. Pero qué trabajo rezar el rosario, dime. ¿Quedó clarísimo? Entonces, el segundo punto a meditar es la obediencia. ¿Qué tanto obedecemos lo que el Señor nos pide? Y no es una carga. Y luego encima de todo es para mi bien. Es para mi salvación. Es para mi crecimiento espiritual. ¿Cuánto tú y yo obedecemos al Señor en serio? Y tercero, para que ya me calle, dice el texto que se encontraron en el camino, le salieron al encuentro los leprosos, le suplicaron, le pidieron. Jesús los manda con los sacerdotes, van de camino. Imagínense si estaban hasta el norte, en Samaria y en Galilea, dice el texto, es al norte de Jerusalén, y tenían que presentarse a los sacerdotes. Bueno, tendrían que ir de regreso hasta Jerusalén, hasta el templo, para buscar a los sacerdotes, un largo camino, y obedecieron, iban. Y mientras iban de camino, sanaron, recibieron la curación. Y uno de ellos, y ni siquiera era judío, era extranjero, era samaritano, se dio cuenta que había sanado y viene de regreso. Y en voz alta le empieza a agradecer a Jesús y se postró ante él. Y dice el texto
que Jesús dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Solo uno, y ni siquiera es judío, es extranjero. Este tercer punto, entonces, ¿cuánto tú y yo somos agradecidos con lo que hemos recibido? Tristemente y generalmente somos mal agradecidos, muy mal agradecidos. Fíjense, ¿por qué tendríamos que agradecer? Fíjense que estamos inmersos en una cultura, en un mundo en este siglo, en donde es el mundo de las exigencias. Salen las marchas a exigir derechos. Y está bien, porque a veces los gobiernos se les olvida que las personas tienen derechos, y está bien. Pero las personas exigen derechos, pero se les olvida que hay obligaciones también. Bueno, en este contexto, en este mundo que hay exigencias y hay peticiones, fíjense, no es así, y perdonen porque choca a nuestra mente, no es así en la Sagrada Escritura. En toda la teología bíblica no es así. En la Biblia nosotros no merecemos nada. ¿Qué está diciendo el cura este? No merece. Te pregunto, ¿qué mérito tienes? ¿Qué hiciste para haber nacido? Nada. Yo no hice ningún mérito para recibir la vida, para haber nacido. Nada, no hice nada. Fue un regalo que Dios me dio. Todo es gracia, dice San Pablo. Todo es un regalo de Dios. Todo es gracia. Yo no hice nada, ningún mérito para haber recibido el don de la vida. Es un regalo que Dios me dio. ¿Qué mérito tú y yo hicimos para que Él nos salvara? Nada. Al contrario, somos pecadores. Él, por pura gracia, por misericordia y por gracia, me ha redimido, me ha salvado, nos ha salvado, por pura gracia. Entonces, por eso tendría que ser agradecido. Señor, yo no merezco esto, pero te lo agradezco, porque es gracia tuya. Entonces, yo tengo que ser. No me vaya a pasar, les decía hace rato, como aquella historia de un hombre que entró a la iglesia y empezó a orar y empezó a hablarle a Dios. Señor, ¿sabes qué? Me quedé sin empleo, no tengo trabajo, me corrieron. Pero sabes que tengo una necesidad fuerte. Sabes que tengo unas deudas que me están cobrando. Tengo que pagar la colegiatura de los hijos. Tengo que comprarles lo que necesitan para la escuela. Tengo que pagar la mensualidad del automóvil. Tengo muchas deudas, Señor. Y encima de todo, mi esposa se enfermó y ahora tengo que pagar todo lo que es su tratamiento, sus medicinas. Señor, te suplico, dame un trabajo. Y después de orar, salió. Y de repente se encontró con un amigo que no veía desde muchos años. Se conocieron desde la primaria, la secundaria. Y bueno, se encontraron y se saludaron. Hola, ¿cómo estás? Qué milagro, qué gusto de verte. Oye, el amigo le dijo al que había salido de la iglesia: oye, qué bueno que te veo. Fíjate que acabo de abrir una pequeña empresa y ando buscando a alguien como tú. Como yo, sí.
necesito que te vengas a trabajar conmigo. No sé si estás trabajando. Es que fíjate que te iba a platicar. No, no me platiques. Si estás trabajando, renuncia. Yo te voy a pagar más de lo que te estén pagando. Te voy a dar prestaciones y te voy a dar más. Ven a trabajar conmigo y ayúdame. Bueno, pues sí, acepto trabajar contigo. Se despiden. Este hombre vuelve a entrar a la iglesia y le dice al Señor: Señor, ¿te acuerdas del trabajo que te pedí? Ya no te preocupes, ya lo arreglé. Vale gorro. Y a veces somos así, de malagradecidos. Ya lo arreglé porque lo vi con un amigo y mi amigo ya me solucionó el problema. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros somos tan malagradecidos pensando que somos los que merecemos, pero ¿qué? Y tú me podrás decir, y me lo podrás decir con justa razón: yo estudié, yo me quemé las pestañas para hacer lo que soy. Sí, mamacita, pero ¿quién te dio esa vida? ¿Quién te dio esa inteligencia? Esa capacidad fue un don, un regalo que recibiste por gracia. Dios te lo dio. Si Dios no hubiera querido, no te lo da. Pero te lo dio. Te dio ese don de la perseverancia, esa capacidad que tienes, ese don para servir, para cantar, para hacerlo. Dios te lo dio. Y por eso es un don que yo lo recibo, Señor. Tú me lo diste. Ese regalo de ser perseverante, de ser estudioso, de que me diste fuerza para continuar, lo recibí de ti, Señor. Gracias. ¿Quedó claro? Todo es un don, todo es gracia. ¿Por qué tengo que ser agradecido? Porque el Señor me lo está pidiendo. El texto dice que mandó a los leprosos, uno regresa y Jesús dice: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Entonces sí, el Señor está esperando que regresaran para dar gloria a Dios, para ser agradecidos y dar gloria a Dios. Y entonces, tú y yo, ¿de cuáles somos? ¿De ese uno que somos agradecidos o de los 9 malagradecidos? Ya recibí lo que quería, ya lo tengo, ahí te ves. Si te vi, ni me acuerdo. No regreso, no vuelvo. Porque el Señor me lo está pidiendo. Está pidiendo que regreses. Está pidiendo que vengas, que le des gloria a Dios. Y no un día, todos los días. Eso está pidiendo hoy en la palabra de Dios. Está esperando que vengas, que le alabes, que le glorifiques, que le des gracias. Eso está esperando el Señor de ti y de mí. ¿Por qué tengo que dar gracias? ¿Y cómo tendría que dar gracias más bien? Fíjense, la misma medida del don recibido tendría que ser la misma medida del agradecimiento. Dice el texto que cuando vino este encuentro, le gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿No es cierto? Y el mismo grito fue del que regresó, que ni siquiera era judío, era samaritano, gritándole, alabando a Jesucristo, se postró, le dio gracias. Entonces, sí, la misma medida del don recibido tendría que ser, y más, el agradecimiento. No tengo, Señor, cómo agradecerte. Lo generoso que has sido conmigo.
¿Cómo te puedo pagar el bien que me has hecho? La esposa que me has dado, el esposo, los hijos, la vida, el trabajo, el estudio. ¿Cómo te puedo pagar, Señor, eso que tú me has dado? Por eso hoy, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, ya para terminar, 3 puntos. Primero, sí, yo tengo una lepra y la tendré que aceptar y tendré que saber que sí la tengo. Segundo, tendré que aprender a ser obediente al Señor. Y tercero, por supuesto, tengo que ser agradecido por todo el bien que el Señor me ha dado, todo el bien que el Señor ha hecho por mí. Porque todo, al final, es gracia. Me lo ha dado porque quiere. Se ha desbordado su gracia sobre nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. De pie, por favor.